Obras en papel, jugando con las técnicas del maestro Carlos Alonso. ¿A qué jugamos? La inspiración. Hola, ¿cómo están? Les tengo varias preguntas para la clase de hoy. ¿Se puede jugar con arte? ¿La inspiración se parece a las ganas de jugar? ¿Qué dicen? Mientras piensan sobre estas preguntas, les cuento que seguiremos aprendiendo de la obra de Carlos Alonso y que hoy vamos a realizar un pequeño libro fanzine. ¿Arrancamos? En la clase anterior hablamos sobre Carlos Alonso, pero también les conté sobre la exposición Dante por Alonso que está exhibida en el pabellón de muestras temporales, el espacio que el museo destina a las exposiciones de arte que duran algunos meses. ¿Y Dante quién es? ¿Lo conocen? Dante fue un escritor del Renacimiento italiano, allá lejos en el tiempo. ¿Se imaginan cuánto tiempo? ¡700 años! Dante fue una inspiración para muchos artistas a lo largo de los siglos. Sus libros cuentan historias, hablan de lugares y de personajes que dan muchísimas ganas de ilustrarlos. Veamos algunas obras inspiradas en la Divina Comedia de Dante. Esta, por ejemplo, fue realizada por Sandro Botticelli. Este artista, al igual que Dante, vivió y trabajó en la ciudad de Florencia durante el esplendor del Renacimiento. Varios siglos después, Alonso caminó por las mismas calles. ¿Se imaginan qué emocionante fue para él ver los mismos paisajes? Estar en Florencia, mientras realizaba la serie sobre la Divina Comedia de Dante, debió ser un gran estímulo y una enorme fuente de inspiración. Esta famosa escultura también fue inspirada en la obra de Dante. Fue realizada por Auguste Rodin. Originalmente, el artista la nombró el poeta, haciendo alusión a la figura del escritor. Pero con el correr del tiempo se popularizó como el pensador, lo cual me lleva a la siguiente reflexión. Inspirarse no quiere decir representar tal cual, sin cambios, sin imaginar otra cosa, la obra de otro artista, sino que es un comienzo para algo más. Yo estoy hablando de inspiración, de ilustrar, pero ¿saben lo que es ilustrar? ¡Ah, exacto! Cuando se hace un dibujo de un cuento, de una poesía o de una canción, ¿por qué no? A mí me encanta ilustrar. ¿Alguna vez hicieron alguna ilustración de algo? Vivimos rodeados de ilustraciones. Si prestan atención, las van a encontrar en todos lados. Aunque no todas fueron fruto de la inspiración. A nosotros nos interesa llamar a la inspiración. Como vimos en la clase anterior, Alonso se inspiró en muchísimos libros. Dice en sus propias palabras: mis imágenes vienen de la pintura y de la poesía. La poesía me marcó y se quedó conmigo para siempre. Es mi horizonte. ¿De dónde vienen las imágenes de ustedes? Cuando dibujan, ¿qué los motiva? A veces las cosas que vemos, otras las que nos cuentan, otras las que vivimos. ¿Dónde buscamos la inspiración? ¿Por dónde podemos empezar? Puede ser en cuentos, novelas, en la música, también películas. ¿Juegan a ser sus personajes favoritos? Eso es porque están inspirados. También uno puede encontrar inspiración en la naturaleza, en los animales y sus formas, o en las plantas, flores, árboles de todo tipo, selvas, bosques. ¿Y qué me dicen de la historia? Jugar a construir pirámides como los aztecas o los egipcios, viajes en barcos a vela. Los lugares también pueden ser una fuente de inspiración. En fin, como habrán notado, muchísimas cosas pueden ser una fuente de inspiración si uno juega con la imaginación. Para empezar con la actividad de hoy,
Quiero que elijan un cuento que les guste mucho y que lo sepan bien bien. Pueden pausar el video y volverlo a leer si quieren. Mientras recuerdan o leen, quiero que vayan anotando en 2 listas las siguientes cosas del cuento. 1. ¿Qué lugares se mencionan? 2. ¿Qué personajes hay? 3. ¿Qué objetos hay en la historia? 4. ¿En qué momentos temporales transcurre la historia? Día, noche, verano, invierno, etc. 5. ¿Cómo visten los personajes? Van a anotar lo siguiente en la segunda lista. 1. ¿Cuáles son los sucesos? 2. ¿Cuáles son las acciones de los personajes? 3. ¿Cuáles son los rasgos principales de los personajes? 4. ¿Cuáles son los colores principales de este cuento? 5. ¿Hay descripción de tamaños en la historia? ¿Qué tamaños y qué describe? Esta lista de cosas nos va a ser muy útil cuando tengamos que poner imágenes al cuento, así que tómense un tiempo para realizarla. Además, nos va a servir de mucho para un juego que les voy a proponer más adelante. Hablando de listas, veamos los materiales necesarios para la actividad de la clase. Cartulina o papel tipo Canson de color. Tijera. Lápiz. Témperas. Pinceles. Bandeja. Recipiente con agua. Empecemos a volcar todo esto en un objeto. Ya que hablamos mucho de cuentos, novelas y poesías, vamos a realizar un libro. Pero no cualquier libro. Este tipo de libro suele llamarse fanzine. Les cuento, por si nunca escucharon la palabra fanzine, que es una revista o libro hecho por uno mismo. Hay muchas formas distintas de hacerlos. Si les interesa, pueden investigar en internet o en ferias de publicaciones de su ciudad. Lo primero que necesitamos para nuestro fanzine es papel. Les propongo usar un papel de color para darle más personalidad. Pueden elegir un color que tenga que ver con el cuento o uno que les guste. Está bueno que sea un papel grande, así tienen espacio para explayarse. Yo voy a trabajar en media cartulina para que entre bien en cámara. Lo primero que vamos a hacer es plegar el papel. Primero a la mitad, fijándonos que coincidan las puntas. Le damos presión al pliegue, volvemos a doblar a la mitad, ejercemos presión y una vez más volvemos a doblar a la mitad. Al desplegarlo, tienen que quedar 8 rectángulos iguales. Ahora vamos a hacer un corte en la línea central desde el pliegue 1 hasta el 3. Recuerden pedir ayuda a un adulto. Para hacer este corte hay que realizar un agujerito para que entre la tijera. Ahora abrimos el corte y plegamos el papel en forma de cruz. Finalmente, juntamos los lados como un libro. Bien, ya tenemos nuestro soporte. Ahora, ¿a qué jugamos? Muchas veces los cuentos que nos gustan ya están ilustrados o inclusive tienen una o varias películas súper famosas. Entonces tenemos un problema para imaginar algo diferente. ¿Cómo hacer algo novedoso, algo distinto a lo que ya se hizo? Vamos a jugar con la sorpresa. ¿Recuerdan que les hice hacer 2 listas de cosas del cuento que eligieron? Esas listas son categorías. Las categorías sirven para organizarnos, como cuando ordenamos la ropa en cajones. Aquí medias, aquí remeras, aquí pantalones, aquí bananas. O bueno, notaron rápidamente lo que está fuera de la categoría, ¿no? Vamos a utilizar estas listas. ¿Cómo? Hay 2 maneras. Una es usando 2 dados, los tiramos y vemos a qué número de preguntas se corresponden.
un dado por lista. Si no tienen dados, pueden anotar en 2 montoncitos de papelitos, del 1 al 5, y agarrar sin ver. Esa combinación de categorías es lo que vamos a dibujar en los cuadros de nuestro fanzine. Sí, las combinaciones pueden ser extrañas, pero divertidas a la vez. Veamos qué me tocó ilustrar. La pregunta 3 de la primera lista. ¿Qué objetos hay en la historia? Un espejo mágico, varias mesitas, 7 camitas y mucha vajilla pequeña, una manzana envenenada, una urna de cristal. Y la pregunta 4 de la segunda lista. ¿Cuáles son los colores principales de este cuento? Solo se menciona el color blanco. Entonces, me toca representar la historia de Blancanieves y los 7 enanitos a través de los objetos y el color blanco. Bien, a ilustrar se ha dicho. Les cuento que voy a utilizar las 8 carillas del fanzine y el reverso para una imagen más grande. Voy a pintar en 2 etapas, primero con color blanco, después con color negro. Mojo un poquito el pincel para que la pintura corra con más facilidad. Para no hacer un enchastre y arruinar el papel, lo descargo en la bandejita. Después empiezo a pintar. Muy suave, y a medida que voy viendo que el dibujo me gusta, voy reforzando la imagen. Dejamos que seque. El cuento dice que los objetos de la cabaña de los enanitos eran muy pequeños. Por eso voy a agregar a Blancanieves como referencia de tamaño. Mesas pequeñas, camas pequeñas. Nuevamente esperamos a que seque la pintura. Pequeña vajilla, platitos, vasitos, sillas pequeñas. Para demostrar que la manzana es venenosa, voy a dibujar una calavera. No olviden dejar en remojo el pincel. Así no se arruina la punta. Para la urna de cristal voy a utilizar 2 carillas. En la última carilla quiero trabajar con transparencias, así que primero voy a dibujar con negro el rostro de Blancanieves y luego le voy a dar una delgada capa de témpera blanca. Agrego detalles, luces, sombras. No es momento de descansar. Hay que limpiar el agua. Miren qué sucia está. Ahora sí, esa agua sí se puede ver. Bien, llegó el momento de los detalles en negro. Voy a definir las formas, voy a agregar algunas características más. Y en el caso de la tapa, voy a agregar el título de la obra. Algunas líneas para definir,
un poco de contraste, pequeños detalles. Les cuento que este pincel que estoy usando en realidad es un pincel para hacer letras. Si les interesa, pueden preguntar en las pinturerías. El bosque, me quedé pensando. Es bastante triste la historia a través de los objetos. Me parece que voy a darle un final feliz a esto. Para eso voy a usar el reverso, la parte interna del fanzine. Nuevamente, primero con blanco, después con negro. Sí, quiero que haya una fiesta en el bosque. Quiero que Blancanieves se despierte, que sea feliz, al igual que sus amigos. Me parece que me falta algo. A ver. Blancanieves, el príncipe, el caballo del príncipe, un enanito, 2 enanitos, 3 enanitos, 4 enanitos, 5 enanitos, 6 enanitos. Oh, me está faltando uno. Bueno, ahora sí. Desparramado por el suelo. Esto sí que es una fiesta. De esta manera terminamos la clase de hoy. Pueden elegir otros cuentos o cualquier cosa que les inspire y hacer una biblioteca con sus fanzines. Recuerden que la inspiración puede surgir de cualquier parte, pero sobre todo cuando estamos jugando. La próxima clase vamos a aprender cómo la biología y la fantasía pueden ayudarnos a expresar sentimientos, experimentar como científicos en un laboratorio casero y crear una figura de papel articulada para jugar a contar historias legendarias. Hasta la próxima.